Cuando hablamos de discapacidad, solemos pensar en esta casi como en un sinónimo de dependencia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Esto pasa sobre todo cuando nos referimos a la discapacidad motriz. Pero alguna vez hemos pensado que es quizá la sociedad la que no está preparada para atender la demanda de todos por sus diferencias. Pero bueno, creo que me estoy adelantando. Antes que nada queda definir qué es una discapacidad motriz. Una discapacidad motriz se caracteriza por una alteración en un elemento biológico corporal que impide que las personas realicen actividades cotidianas con la facilidad que lo hacen las demás personas. Pero, ¿qué tan común es esto? Según la UNESCO, en colaboración con la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la inclusión debe ser, entiéndase la educación inclusiva como aquellos aspectos en los que conciben como un proceso que aborda y responde a las necesidades individuales de cada alumnado, abordando la participación e incluyendo la diversidad de cada uno, esto para evitar la exclusión en actividades tanto deportivas como culturales. La inclusión en el aula deberá ser en un aula comunitaria. Esta aula deberá tener todos los requerimientos necesarios para cumplir con las necesidades de lo que sería una afectación motora. En este caso contará con rampas para silla de ruedas, con barandales, inclusive para baños especiales para que los alumnados con discapacidad motora puedan tener un correcto uso de sus necesidades. Los recursos materiales que se deberán de tener en el aula deberán ser materiales visuales, materiales didácticos para la facilidad de lectura de ellos, así como materiales para su traslado. En este caso, si el aula podrá estar en un segundo piso, el modo en que ellos puedan acceder sin ninguna dificultad a ella. Hablando un poco de estadísticas, en México contamos con escuelas que atienden a alumnos con discapacidad motriz. En total tenemos una cantidad de 15.362 escuelas adaptadas para alumnos con discapacidad motriz, de las cuales 4.962 cuentan con un programa de escuelas de calidad. Por último, los alumnos con discapacidad motriz en México son en un total de 22.112 alumnos que atiende México actualmente, y de estos 22.000 son 7.321 los que cuentan con escuelas de programa de calidad. Las personas que presentan algún tipo de trastorno motor presentan diferentes dificultades como el asir de algunos objetos, dejándolos caer o chocando constantemente entre sí. Por eso, las actividades que realizan las harán con cierta lentitud e imprecisión. Es por eso que actividades tan cotidianas como atarse a las agujetas, escribir, desplazarse de un lugar a otro y sostener los cubiertos se vuelven tareas sumamente complejas. Esto da pausa a que la actividad académica se vea atenuada, así como actividades de ocio y de juego. Las causas de los trastornos motores pueden deberse a diferentes modalidades. Tales pueden ser como enfermedades congénitas, lesiones adquiridas como traumas de cráneo, lesiones vasculares o musculares. Generalmente estos trastornos suelen aparecer en la etapa prenatal, perinatal y postnatal, es decir, antes, durante y después del embarazo. Algunos de los trastornos motores más comunes es el síndrome de Tourette. Este es caracterizado por movimientos involuntarios y estereotipados, tales como vocalizaciones, tics, parpadeos e incluso gruñidos. El 70% de los casos aparece de los 2 a los 21 años, atenuándose o disminuyendo los síntomas después de los 21 a los 24. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2014, el 6.14% de la población del país, o sea, 7.65 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad. En su mayoría son personas adultas mayores, con 60 años o más al momento de hacer la encuesta, es decir, 52.1% del total de las personas con discapacidad, que equivale a 3.98 millones de personas. Ese año la discapacidad motriz fue la principal, abarcó 2.6 millones de personas, esto es el 37.32% de las personas con discapacidad. Padecer una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades, que alcanzó un promedio total de 38.5%. Discapacitados por secuelas de fracturas, 125.000. Discapacitados por malformaciones congénitas diversas, 67.000. Discapacitados por secuelas de enfermedad vascular cerebral, 43.000. Discapacitados como consecuencia de trauma craneoencefálico, 20.000.
Discapacitados por parálisis cerebral infantil, 12,000. Discapacitados por sordera congénita, 24,000. Total de discapacitados nuevos anuales en México, 269,400. Según la Secretaría de Educación Pública 2010, las entidades con mayor porcentaje de escuelas PEC que atienden a alumnos con discapacidad motriz son Distrito Federal con el 21%, Coahuila con el 20% y Nayarit con el 19%. Las entidades con menor porcentaje de escuelas PEC que atienden a alumnos con discapacidad visual son Oaxaca, Guerrero y Guanajuato. Del total de las escuelas de educación básica del país, 224,326 escuelas. Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Oscar Alvarado, soy estudiante de psicología de quinto de la Universidad de Quedas de León. Y bueno, estamos aquí para platicar con la maestra Ruth Hernández. Maestra, mucho gusto Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a platicar, bueno, más que nada como este tipo de cosas, su experiencia, cómo ha visto los trastornos motores, cómo lo aborda ella desde su profesión y cómo se encuentra esta situación aquí en el CUCS, qué es lo que ha visto ella, cómo se maneja más que nada. Aquí, bueno, la primera pregunta más que tenemos, basada en su experiencia, ¿cómo nos puede definir el concepto de un trastorno motor? Bueno, el trastorno motor es aquel problema que presenta el paciente que le impide movilizarse, ya sea que tenga un problema a nivel muscular, osteotendinoso o a nivel central, a nivel neurológico. Por ejemplo, un paciente con EBC es un paciente que va a tener un trastorno neurológico posterior al evento. En su experiencia, bueno, ¿cómo ha tratado estos casos desde su profesión de enfermería? ¿Cómo lo ha abordado en este caso? ¿Qué es lo que a usted le toca hacer? Bueno, en enfermería yo fui enfermera quirúrgica y los trastornos motores que atendimos nosotros en quirófano se referían básicamente a pacientes que tenían un problema como de tipo de fractura y que había que hacer una osteosíntesis para que el paciente pudiera recuperar el movimiento. Pacientes de otro tipo, por ejemplo, un paciente de EBC, un paciente de Guillain-Barré, un paciente que tuviera un problema a nivel central que le impidiera, por ejemplo, alimentarse, pues se le hacía una gastrostomía para mejorar su calidad de vida. Y pues básicamente es eso. Si había un paciente con un problema de tipo ortopédico, niños que nacían con pie equinovaro o con luxación congénita de cadera, que también son problemas motores, pues se les ofrecía el tratamiento inicial para irles preparando para un tratamiento quirúrgico definitivo. ¿Hay, por ejemplo, algún caso que a usted le tocó estar ahí presente, el cual nos pueda contar que para usted ha sido significativo? Claro que sí. Curiosamente, un paciente que tenía postrado en cama, un paciente adulto mayor, tenía, no recuerdo exactamente la edad, pero alrededor de 90 años fácilmente, y estaba postrado en cama porque tenía un accidente vascular cerebral. El paciente estaba inmovilizado, estaba abandonado, tenía múltiples contracturas, ya no se identificaba su economía ósea por todas las contracturas que tenía en sus piernas y en sus brazos. Y lo bajaron no se podía alimentar, lo bajaron al quirófano para hacer una gastrostomía. Y durante el procedimiento de la gastrostomía se encontró una úlcera perforada. Una úlcera del tipo de Curling se llama, es una úlcera por estrés. Y aunque el paciente no hablaba y el paciente no se comunicaba verbalmente al exterior, sí nos mostró evidentemente que aun cuando no había comunicación hacia el exterior, el paciente sí estaba percibiendo todo lo que sucedía a su alrededor y evidentemente le causaba estrés, y por eso había tenido esa úlcera. Y por ejemplo, aquí en CUCS, ¿hay algún programa el cual facilita la inclusión de este tipo de personas para tener esta cuestión de actividad académica? Bueno, ha habido un interés recientemente para poder incluir a las personas con trastornos de movilidad. Se están instalando rampas, se están instalando barandales para poderles ayudar a que se incorporen a las aulas, se incorporen a los estudios. Lo más fuerte es quizá lo que es para pacientes silentes, para personas, pero alumnos silentes, está mal dicho que diga pacientes, para personas silentes, en donde se les está dando clases a través del lenguaje de señas. Han tenido ya hasta conciertos y es un programa universitario, y eso
pues yo creo que forma parte de la preocupación de la universidad por incluir a diferentes sectores de la población. Ok. Y por ejemplo, en lo social, ¿cómo se podría como que meterle el chip a los alumnos de que, bueno, esta persona tiene esta condición, para más que nada como entender el contexto? ¿Cómo usted cree que se podría hacer en ese caso? Sensibilizando definitivamente a través de la educación y no necesariamente a través de información, porque la información a fin de cuentas la obtenemos a través de un video o haciendo una lectura o viendo un video educativo, pero lo que importa es desarrollar la actitud. Si el estudiante no logra desarrollar la empatía o la actitud con este tipo de problemas, por más información que se le proporcione, no podemos hacer nada los maestros. Es una situación en donde hay que trabajar con el área afectiva de los alumnos para que comprendan lo que sienten, pues, este tipo de personas. Y a lo mejor se me ocurre, yo no lo manejo en quirúrgica, pero en alguna ocasión lo manejé en un curso de geriatría, en donde le amarrábamos los pies a los alumnos para que pudieran caminar y darse cuenta el trabajo que ocasionaba, el trabajo que les causaba a las personas caminar con limitación de movimiento. Les poníamos unos lentes impregnados de crema y se los poníamos para que vieran, pues, la dificultad para ver y así. Y a través de eso, pues yo creo que puedes desarrollar la empatía. Me has dado una buena idea haber recordado eso para implementarlo en los cursos de quirúrgica, porque no tendrían por qué ser diferentes, ¿verdad? Es muy interesante eso, la verdad. Gracias. Muy interesante. Aquí en Cooks, por ejemplo, ¿usted ha visto que haya muchas cosas, muchas personas que tengan este tipo de condiciones? No. He visto algunos alumnos que han tenido esguinces o fracturas y se movilizan con muletas, pero personas que tengan algún trastorno más severo, permanente, no me ha tocado ver ninguno. Más bien alumnos que han sufrido algún accidente y por un tiempo tienen que estar o que tienen problemas de movilidad, pero de manera permanente no he visto ninguno. Y ¿usted, por ejemplo, cree que el apoyo a estas personas sí persiste en el futuro? ¿Cree que pueda ser como un tipo de aumento en cuanto al apoyo como tal? Yo creo que sí, cada vez hay mayor sensibilidad por parte de las autoridades y de la sociedad misma. Entonces pienso que hay esperanza para que incluirlo, sí. Bueno, pues todo, maestro, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por hacernos el favor de estar aquí. Al contrario, éxito en su trabajo, en su actividad escolar. Muchas gracias. El concepto de sexualidad que ha imperado en nuestra cultura día con día está ligado a la juventud en plena capacidad física y mental, ya que se niega la presencia de una sexualidad en una persona con discapacidad, por el hecho de que se ha vuelto una creencia generalizada que las personas con alguna discapacidad no son sexualmente activos, y con ello se crea esta idea errónea de que esta población no debe o no tiene por qué recibir una adecuada educación sexual. Otra de las tantas creencias erróneas o mitos más difundidos es aquella que considera a las personas con discapacidad, ya sea motriz o intelectual, como niños eternos, seres asexuados o impulsivos. Se deben de quitar estas ideas erróneas, ya que los adolescentes con discapacidad aspiran a una sexualidad igual a los jóvenes o personas de su edad, tienen sus mismas necesidades y derechos de llevar una vida sexual responsable y con una adecuada orientación en cuanto a su sexualidad. Muy buenas tardes, compañeros, les habla su servidor Alan Vázquez. En esta ocasión hablaremos sobre los trastornos motores. Para poder comprender un poquito más el tema, tenemos a nuestra invitada Katia González, quien nos hablará un poquito acerca de sus experiencias y cómo es vivir con esta dificultad de movimiento. De antemano te agradezco que hayas aceptado esta pequeña invitación, Katia. Si gusta, vamos a hablar un poquito acerca de las actividades que hace y las dificultades que presenta, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Vamos a hablar acerca un poquito de tu vida, la rutina que tienes y las principales dificultades que puedes tener a lo largo, ¿de acuerdo? Perfecto. Primeramente, ¿qué nombre recibe tu dificultad de movimiento según especialistas? Según los doctores, dicen que se llama hipoxia cerebral. Les comento.
Es una falta de oxígeno al nacer, para hacérselo más sencillo. Me comenta mi mamá que yo cuando estaba chica, o sea, bebé, nací a los 7 meses, me llevaron a lo que se llama incubadora. Ahí estuve por 6 meses. Por 6 meses estuve con tratamientos porque estaba muy chiquita. Entonces me daban de comer ahí para recuperar el peso y demás. Y pasados los 6 meses, pues ya me dejaron ir a mi casa y todo transcurría correcto según los doctores. Pero como a un año más o menos empezaron a detectar mis papás que no me sentaba bien, o sea, no me sentaba bien. Entonces fueron con un doctor y el doctor les decía, no, es que todo está bien, dice, pues está chiquita. Entonces los regresaban a la casa y todo eso, pero mis papás se quedaban así como que, no, pues no es normal. Entonces volvieron ahí y les decían, no, pues es que está chiquita, dice, pues es normal de su desarrollo y todo eso. Pero ya al transcurso de los años ya vieron que no me podía mover y ya me dieron ese diagnóstico. De acuerdo, ¿llegaste a usar algún tipo de artefacto para que te ayudara? Muchos. Llegué a usar un aparato que es así como zapato ortopédico, pero que tenían unos fierros que me ayudaban como a enderezar el músculo, pero sin embargo, pues ya ves, una crece y pues ya no le quedó el zapato y todo eso. Después de ahí me trataron con bastón, cosa que tampoco funcionó porque yo me sentía muy insegura, pues así como que me iba a caer y no me caía y me iba a caer y así. Entonces últimamente me están tratando con lo que es la andadera, que esa sí la siento muy segura. Lamentablemente no me la traigo aquí a la escuela por cuestiones de que yo soy muy activa. Entonces, si la andadera está en un lado, yo estoy en otro, y así, entonces no me funciona. Y aparte yo tomo camión, entonces no me funciona. De acuerdo. ¿Llegas, por ejemplo, en tu casa a hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer? Sí, por ejemplo, llego a mi casa, como, descanso un poco y hago tarea. Y ya después de la tarea y todo, pues ya me pongo a hacer ejercicio, me pongo a ver la tele. O, por ejemplo, me gusta mucho leer, entonces me pongo a leer. O, por ejemplo, últimamente yo me metí a un grupo católico y ahí hacemos muchas actividades, entonces, que conferencias, que acá, que allá, entonces me dan clases de canto y demás. Y eso me ha ayudado así como a ser más activa, sentirme más activa, pues, porque sí sentía como esa necesidad de más convivencia. Me sentía muy sola, pues, en ese aspecto, así de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, entonces no convivía. Entonces últimamente sí me he sentido así como más arropada por la gente, por ese grupo que te comento. De acuerdo. ¿Quiénes han sido entonces como las principales personas que has sentido más el apoyo? Mi papá y mi hermana, definitivamente. Mi papá definitivamente me ha demostrado que me adora, así me adora. De hecho me dice que soy la niña de sus ojos. Y mi hermana sí, definitivamente mis respetos porque parece mi segunda mamá. Ah, perfecto, muy bien. Y con la rutina que me comentas de que llegas a tu casa, haces ejercicio, ¿en dónde has notado que principalmente hay esta dificultad de movimiento, de caminar, de poder moverte correctamente? Si me puedo desviar un poco, que no es tanto mi dificultad, sino a lo que me he enfrentado, que es los comentarios de la gente, así de la sociedad. Por ejemplo, a mí no me gusta que me digan, ay, pobrecita, mira, no puede hacer nada.
No, yo digo, nada de pobrecita, o sea, sí puedo hacerlo, con mis dificultades, pero sí puedo hacerlo. O sea, esa palabra la odio. Me he enfrentado más que físicamente, como dices, me he enfrentado más a la sociedad. Así de que no creen en ti, así de que, ay, se va a caer, ay, esto, ay, el otro. Sobre todo mi mamá sí lo puedo comentar. Mi mamá es mucho así de que no hagas esto porque te vas a caer, o no hagas el otro porque te vas a caer. Y yo así de, no, dame mi espacio, yo puedo. Ah, de acuerdo. Llegando a este punto, ¿qué estrategias o qué comentarios puedes aportar para que la sociedad pueda incluir a esta población? Que se dejen guiar por las mismas personas como nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo no ocupo mucha ayuda, yo nomás ocupo que me apoyen así de la mano, pero sí que se dejen guiar, porque muchas veces, no sé, hacen una cosa, o sea, porque nosotros como personas, pues ya tenemos nuestro... Sí, no, dilo. Ya tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando llega una persona y dice, no, es que hazlo así, yo me quedo así como que no, es que escúchame, yo lo puedo hacer pero a mi manera. Entonces, sí, el consejo que les puedo dar es que se dejen guiar. Por ejemplo, la manera de agarrarme o la manera de moverme, o sea. Ah, de acuerdo, perfecto. En verdad agradezco que hayas aceptado la invitación para contarnos un poco acerca de tus experiencias. Yo creo que les va a servir muy bien a las personas que nos vean, más o menos cómo es vivir con este tipo de dificultad de movimiento. Espero que se vuelva a repetir, Katia. Muchas gracias por asistir. De nada, gracias a ti.